voy a hacer una leve explicación de lo que son ecuaciones, la obtención de ecuaciones trigonométricas y solución de ecuaciones trigonométricas, para que les quede en su repositorio de explicaciones. Ya la parte de identidades se solventa con las que hemos visto y con estas podemos trabajar o finalizar el taller. De pronto habría la necesidad de hacer una retoma para lo que es cómo usar las identidades para ángulos dobles, ¿sí? Y hallar unos nuevos ángulos, no ángulos dobles, no, sino ángulos, suma o diferencia de ángulos, y cómo estas promueven el obtener unas identidades complementarias que son la de la suma, la de ángulos dobles, pero pues no sé si le ve pertinente que la hagamos desde ahí, porque ya hicimos suma y diferencia de ángulos, pero alcanzamos a ver ángulos dobles, Gabriel. Pues si se puede, sí, profe. Listo, entonces hagámosle entonces, pues como les estaba comentando la semana pasada pues las identidades son un cúmulo de identidades que se pueden trabajar, si bien tenemos las fundamentales de las cuales pues yo hago salvedad de lo que yo tenía por aquí, creo que todavía una explicación de la semana pasada y esa nos puede servir esta partecita de las 11 identidades fundamentales, estas 11 nos pueden estar sirviendo, entonces la propuesta es, perdón, a ver si, tener en consideración los triángulos trigonométricos. Para mí, digamos que algo que quiero que les quede a ustedes es eso, el usar los triángulos trigonométricos y posterior a ello, el poder con estos triángulos trigonométricos eh, solventar las primeras 11 identidades trigonométricas. Si bien la semana pasada estuvimos viendo identidades para la suma y la diferencia de ángulos, el día de hoy vamos a tratar de retomar esa identidad para la suma y diferencia de ángulos con la finalidad de poder obtener unas nuevas identidades o unas identidades complementarias que se pueden usar también, que son las identidades para ángulos dobles. Entonces, voy a dejarles, aquí voy a citarles en este mismo espacio. La intención es tomar estas identidades que tenemos nosotros, las estoy recortando aquí como para que nos quedara un solo ejemplar, y este lo vamos a utilizar para trabajar. Ya las identidades de ángulos dobles las sabemos, entonces, de suma o diferencia de ángulos, qué pena. Entonces vamos a trabajar desde ahí, perdón, voy a dejar esto, me sirva esto y esto. Listo, entonces, las identidades de suma identidades de la suma o diferencia de ángulos son aquellas, como les nombraba yo la semana pasada, retomo nomás para que las entendamos, las vamos a usar ahorita para obtener algunos valores adicionales. Y entonces son, por ejemplo, la de seno de x más y, la de seno de x menos y, la de coseno de x más y, la de coseno de x menos y, la de tangente de x más y la de tangente de x menos y. Digamos que de estas dos últimas voy a procurar, de todas voy a hacer solo la mención, que la idea no es quedarnos en la construcción la hicimos en la semana pasada en la tutoría, entonces usted tiene la oportunidad de echarle la revisadita por si quiere complementar estos conceptos o cómo se construyeron estas identidades. Pero decíamos que esta era seno del primero, coseno del segundo, más se mantiene, si los senos se mantienen, si es positivo, positivo, coseno del primero, coseno no señor, seno del segundo, en la parte de abajo sigue siendo igual, seno del primero, coseno del segundo, menos porque es menos el signo de acá, coseno del primero, seno del segundo, luego coseno, para cosenos se distingue que es coseno, coseno, y cambia el signo, en los cosenos siempre va a cambiar el signo, y es seno y seno. Es decir, nos Profe, qué vamos, pena. Ahí es menos porque es el contrario. Si el coseno de x más y tiene que ser coseno de x, coseno de y menos sí señor, seno exacto. de x. Exacto, sí señor. Entonces aquí tenemos que tener en claro que no hay una gran distinción entre senos y cosenos. Los senos, el orden es el mismo,
seno, coseno, coseno, seno, seno, coseno, coseno, seno. Si aquí es positivo, si es positivo en esta parte, pues aquí va a ser positivo. Si aquí es negativo, es porque es negativo. Si aquí es positivo en cosenos, aquí cambia a negativo. Y cuando aquí sea negativo, aquí va a cambiar a positivo. Gracias, Gabriel. Entonces, de esa forma, aquí tendríamos coseno de x, coseno de y, seno de x, seno de y. Les démonos cuenta que la ordenación es la misma. Primero, segundo, primero, segundo. Lo que cambia es entre senos y cosenos, el orden, ya que aquí es seno, coseno, coseno, seno, y aquí es coseno, coseno, seno, seno. En el caso de tangente va a quedar tangente del primero más tangente del segundo sobre 1 menos tangente del primero por tangente del segundo. Y en el caso de que sea menos, aquí es más, porque este es más, aquí será menos el de abajo. Y en el de que es negativo, la resta, me queda la misma expresión, pero va a cambiar a ser menos aquí, tangente del segundo, sobre 1, es un 1, más, si aquí arriba es positivo, porque este es negativo, si aquí arriba es positivo y aquí también es positivo, como pasa en este, los dos de arriba son negativos, el de abajo es diferente. En el segundo, los dos de arriba son negativos, el de abajo cambia a ser positivo, es el diferente. Y queda tangente de x, tangente de y. ¿Por qué sirven o para qué me sirven el obtener estas identidades? En primera instancia me sirven para hallar valores de otros ángulos. La semana pasada estuvimos hallando varios ángulos, ¿sí? Y entonces yo me llevaba todas estas identidades y les mostraba cómo podíamos hacer uso de estas identidades tan solo y hallar algunos valores, ¿sí? Entonces yo cogía en una hoja Excel, venga, me aprovecho de esta, y entonces teniendo estas identidades para la suma o la diferencia de ángulos, y entonces yo empezaba a calcular ángulos los que quisiera. Bueno, ¿para qué me vine yo para acá? Dejémonos donde estaba. Aquí estamos. Entonces, de pronto, yo podría pensar en trabajar, por ejemplo, no sé, un seno de 75 grados. Y el seno de 75 grados es lo mismo que seno de 30 más 45 grados. Y ya que 30 más 45 me da 75, esta suma, ¿sí? Esta suma. Y entonces voy a hacer uso de la suma de ángulos para seno y expresar este seno de 75 como seno de 30, seno de 45 más qué pena, cuando son senos es seno coseno, es coseno de 45 más coseno de 30, seno de 45. ¿Y qué hacemos con ello? Pues tenemos que tener en consideración dos triángulos que son especiales. La semana pasada les comentaba que hay un triángulo, normalmente nosotros lo reconocemos porque es un triángulo como las escuadras que tenemos nosotros, que está con estas magnitudes, a razón de estas magnitudes, que usted lo consigue, usted compra una escuadra de 45 y todas son proporcionales, son del mismo tamaño pero más grandecito, de la misma forma, en donde su base y su altura son la cantidad que sea de centímetros, pero su diagonal termina siendo la raíz cuadrada de esa cantidad que tenemos nosotros. Y hay otro triángulo, otra escuadra, podríamos decir, que tiene un ángulo de 30 grados y un ángulo de 60 grados, en donde opuesto al ángulo de 30 es un 1, en donde adyacente, la hipotenusa, qué pena, es 2, y en donde el adyacente o el lado adjunto a 30 grados es raíz de 3. Esos valores yo les comentaba la semana pasada por qué eran esos valores, para que usted vea pues la tutoría, los videos del canal si quiere, de alguna forma vea los videitos y recuerde de dónde me inventé esos triángulos, son triángulos especiales. Pero esos triángulos me permiten hallar algunos valores, por ejemplo, seno de 30, si yo dijera 30, la razón trigonométrica, ¿cuál es? Es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, un medio. Coseno de 45, coseno de 45 es, coseno es adyacente sobre hipotenusa, o sea, 1 dividido en raíz de 2, más
coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, por seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Podríamos plantear que se racionalizara, o sea que multiplicáramos ese 1 medio por 1 sobre raíz de 2 multiplicado por raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo, más raíz de 3 sobre 2 por 1 medio, bueno, 1 raíz de 2 avos, que se multiplica por raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo. ¿Por qué multiplicar por raíz de 2? Porque normalmente nosotros buscamos que en el denominador no haya una raíz, pero como hay una raíz, miren lo que tenemos aquí en esta partecita, como hay una raíz en el denominador, el del numerador no nos interesa tanto, el problema es en el denominador. ¿Por qué? Legalmente les soy sincero, para que nos evitemos cuando planteamos las operaciones dentro de la calculadora colocar una raíz abajo, pero que tenga uno, que mejor dicho me corte las venas porque no lo hizo, no es que sea tan necesario. Cuando multiplico, ¿sí? Cuando multiplico 1 por raíz de 2 me da raíz de 2. Y en la parte de abajo, perdón, bloqueamos este cosito que está y continuamos. Y ahora, cuando multiplico 2 por raíz de 2 por raíz de 2 me da 2 raíz de 2 al cuadrado, más raíz de 3 por 1 por raíz de 2, eso me da raíz de 6. ¿Por qué? Porque tenga en consideración que hay una propiedad que me dice que cuando yo tengo la raíz de A por la raíz de B, puedo dejar una única raíz y es A por B, ¿sí? Para que tengan en consideración. Entonces en este caso raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. Y abajo 2, raíz de 2 por raíz de 2 da raíz de 2 al cuadrado. Pero de aquí podemos simplificar la raíz con el cuadrado, y entonces me queda 2, la raíz de 2 arriba, me queda este 2 que estaba por fuera, por el 2 que quedaba dentro de la raíz, más 6, la raíz, 2 que estaba por fuera y 2 que estaba por dentro de la raíz, ay señor, 2, que en últimas me da raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. Y ese es el valor que obtenemos cuando vayamos a calcular raíz de 75. Uno diría, uy, fue mucha, pero ¿cómo hace uno para que raíz de 2, raíz de 6? Ahí esos valores no son de que yo me los inventé y los saqué de una manga, no, aquí es de una vez el saber sustentar de dónde me sale y pues la forma exacta. Normalmente nosotros, ahorita somos tachados nosotros como ingenieros y un ingeniero a veces es tachado de que acomoda las cosas, ¿sí? A su beneficio. Pero no, démonos cuenta que si yo dijera, uy, no, voy a colocar en la parte de arriba la raíz de 2 y a eso después le voy a sumar, sumar la raíz de 6 y al resultado que le dé, al resultado que le voy a dividir entre 4 y ese valor que me da ahí es 0,9659 y pichitos. Voy a dejarlo por acá abajito, vamos a ver, 0, no me aprendí nada, 96,59, 96,59. Y vamos a ver, eso es un valor aproximado, ¿cierto? No está exacto, pero pues vamos a ver qué sería si yo hubiese calculado más bien desde el principio seno de 75. Seno de 75, pues ya me dice que es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4, o al revés, miren aquí, raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4 es lo mismo, los de los sumandos no altera el resultado, y me da 0,9659258263, que era el valor que teníamos nosotros como resultado para esta expresión, este valor trigonométrico, ¿sí? Este valor de que queríamos calcular seno de 75, pues el seno de 75 aproximadamente es esto, exactamente es esto, y pues de aproximado a exacto, yo prefiero lo exacto. ¿Y necesitamos una calculadora? No, simplemente necesitamos saber nuestras razones trigonométricas, necesitamos saber nuestras identidades, en este caso utilizamos la identidad para la suma de ángulos con seno, y dos triangulitos. Y son triangulitos que conocemos desde nuestro colegio, porque normalmente cuando nos toca a nuestros hijos comprarles los materiales, los útiles escolares para el colegio, pues lo primero que nos piden es que compremos una de las cosas que nos piden es que compremos
le compremos las escuadras para geometría. Y de esta forma, pues, se puede considerar cada una de esos valores trigonométricos, sea porque los tengamos, ¿sí? O no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en este caso acostumbro a proponer, oigan, no se le olvide esos valores, esos dos triangulitos, porque de esos triangulitos uno podría sacar hartos valores. De esos triangulitos yo podría sacar hartos valores, por ejemplo, ay papi, que está soltando la gorila, aquí, ¿saben? Pues digamos, en este caso, control B, teniendo ese, yo podría, por ejemplo, calcular, si quisiera, sin necesidad de calculadora, seno de 30, seno de 60, seno de 45, seno, bueno, seno no, pa, 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 coseno de 30, coseno de 60, coseno de 45, o tangente de 30, tangente de 60, tangente de 45, podríamos obtenerlo solo con esos dos triángulos. Solo con esos dos triángulos y las medidas que aparecen ahí, ya podríamos, y sabiéndome las razones trigonométricas, ya que el seno es opuesto sobre hipotenusa, pues seno de 30 sería un medio. Seno de 60, el opuesto a 60 es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Tangente de 40, bueno, tangente de 40, seno de 45, seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Pero que vimos Profe, qué pena, clasificar, en seno de 30 le faltó el 2. uy, sí, señor, qué pena. En seno de 45, si racionalizamos ese 1 sobre raíz de 2, me queda raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo se racionaliza? Como les planteé yo acá, multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2 y me quedó raíz de 2 sobre 2. Este 1 medio que teníamos acá es este sobre 2 y podríamos colocar el 1 acá y es la misma expresión, miren, raíz de 2 sobre 2, que es lo que les estoy planteando acá. Si dijéramos coseno de 30, coseno es raíz de 3 sobre 2, coseno de 60 se supone que es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, un medio. Coseno de 45, coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, que si lo racionalizamos me queda raíz de 2 sobre 2. Vuelve y juega, yo no entiendo cómo es eso, qué es lo que dice el profe, que es que hay que racionalizar. Racionalizar en matemáticas es tratar de eliminar, en primera instancia, una de las aplicaciones es tratar de eliminar del denominador las raíces. Entonces, por eso multiplico la parte racional, irracional, qué pena, esa parte irracional del número de la raíz que está abajo, pues multiplico, si aquí fuera la raíz de 3, pues multiplicaría abajo y arriba por raíz de 3, de forma tal que 1 por raíz de 2, pues me da raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2, pues me da raíz de 2 al cuadrado. Pero la raíz de 2 al cuadrado es un 2. Porque se elimina el cuadrado con la raíz, entonces me queda solo el 2 abajo. Y arriba me queda la raíz de 2. Por eso es que cuando yo presento 1 sobre raíz de 2, es mejor, ¿sí? Es una buena práctica, de pronto dirían los ingenieros de sistemas, una buena práctica dejar la raíz en la parte de arriba. ¿Y por qué, profe? Porque es que cuando nosotros hacemos operaciones entre fraccionarios, en realidad, para mí me parece que la única utilidad, 1 dividido en raíz de 2, ¿sí? Pues miren que me queda el mismo raíz de 2 sobre 2. La misma calculadora me lo hace si es este tipo de calculadora. Pero si yo lo calculara, uno hiciera, normalmente si yo tuviera que dividir y dijera 1 dividido en raíz de 2, como que, uy, profe, pero hay que, si yo sé dividir entre una cifra y hasta me le mido dividir entre dos cifras, pero dividir entre una raíz, uy, puchica, eso ya está de otro nivel. En cambio, pues decir raíz de 2 dividido en 2, pues aunque sea, pues si bien creo que me da más miedo ver esto que ver esto. Es por eso más la utilidad. ¿Sí? Y así, cuando hablamos de tangente de 30, la tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3, que si lo racionalizara, o sea que si multiplicara arriba y abajo por raíz de 3, porque es la raíz de 3 por la que tengo que multiplicar, me quedaría raíz de 3 sobre 3, ya después de haber hecho las operaciones. En el caso de tangente de 60, tangente de 60 es raíz de 3 sobre 1.
que es lo mismo que la raíz de 3. En el caso de tangente de 45, tangente de 45 es 1 sobre 1, que me da un 1, un único y absoluto 1. Es para que tengan en consideración esa partecita, ¿sí? Esa es la idea de esto. Y ahí obtuvimos unos cuantos, pero podríamos obtener muchísimos más. ¿Qué más, qué otros más ángulos podríamos obtener? Por ejemplo, si yo quisiera plantear o seno, o coseno, o tangente de cuál. Digamos que de 125, de 150, será 150, de 150, de 150, de 150. Pues la propuesta, mi propuesta, si bien podríamos hacerlo con las identidades de la suma o diferencia de ángulos para seno, coseno, tangente, ¿sí? Podríamos hacerlo con una circunferencia trigonométrica, que es mi argumento y con el cual sustento toda mi teoría, y digo yo mi teoría porque desde el año 2006 estuve procurando proponer que si tuviéramos una circunferencia trigonométrica, ¿sí? Una circunferencia trigonométrica con un ángulo en especial, y no porque yo me haya inventado la circunferencia trigonométrica, no la he patentado, pero dentro de todas las explicaciones que he visto yo de mis profesores, de mis maestros ya en estas épocas, hubo siempre ha habido una constante, y la constante es que siempre enseñamos la circunferencia trigonométrica, pero no la enseñamos a utilizar. Y fue lo que hice yo desde el año 2006, ya vamos para 20 años, en donde yo les decía, esos 3 triángulos que les muestro de las identidades trigonométricas por acá al principio, estos 3 triángulos se pueden ver no solo en el primer cuadrante, sino también en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuadrante. Y por ello, yo proponía, bueno, si yo hiciera un ángulo de 150 grados, primero el ángulo de 150 grados creo que está por acá, porque aquí estaría el ángulo de 150 grados, porque cuando medimos un ángulo tenemos que tener en cuenta que el ángulo se toma desde el eje X positivo, de aquí para allá, y va hasta donde nosotros lo referenciemos, que en este caso sería hasta acá. Pero ese ángulo de 150 grados me genera un triangulito acá, ¿sí? Un triangulito con un ángulo de referencia. Ese ángulo de referencia yo lo voy a hacer un poquito más grande. Pregunta, si el ángulo hubiese sido hasta aquí, ¿cuántos grados serían? 180. 180. Y 180 menos 150, ¿cuánto sería este angulito que tendremos acá? 30 grados. 30 grados, perfecto. Y entonces me devuelvo a los 3 triángulos, estos dichosos triángulos. Digo, el opuesto de 30 es 1 y la hipotenusa es 2. El opuesto de 30 es 1 y la hipotenusa es 2. Y el cateto adyacente, raíz de 3. Pero Gabriel, supone que las cogió el viernes. Pregunta, ¿habrá alguno de esos valores que tenga algún signo positivo o negativo? Sí, señor. ¿Cuál? El raíz de 3. El raíz de 3. ¿Por qué Gabriel sabe que raíz de 3? Porque normalmente también tenemos que dirigirnos a las orientaciones del eje X y del eje Y. Si fuera el eje X positivo, aquí diría que serían positivos. Ah, bueno, qué pena que es el Y. Si fuera el X positivo orientado hacia el eje X positivo, diríamos que los X son positivos. Si el X fuera negativo, o sea, hacia este lado, sería negativo, que fue lo que pasó en este caso. Si el Y es positivo, o sea, hacia arriba, pues dejamos positivo. Pero si el Y es negativo, o sea, que esté orientado hacia abajo, pues sería hacia abajo negativo. Pero en este caso, para este simple triángulo que tenemos nosotros estamos visualizando que este triángulo que tenemos acá, tiene una magnitud negativa con respecto a X y una magnitud positiva con respecto a Y. Y la hipotenusa siempre va a ser positiva. Digamos que puede ser una mentira que diga yo, pero me argumento en términos de que la hipotenusa hace parte del radio y el radio de una circunferencia siempre tendrá que ser positivo debido a que pues una circunferencia, para que sea circunferencia, tiene que tener el radio positivo. No puede ser una circunferencia con un radio -1, una circunferencia que implosionó. No, en ese caso no. Y aquí viene lo fascinante de esta partecita.
Y es que si yo quiero hallar seno de 150 grados, digo seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, un medio. Porque es positivo sobre positivo, pues 1 positivo dividido en 2 positivo, pues un medio. Coseno de 150 es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, menos la raíz de 3 sobre 2. Sí, sobre tangente. Tangente es más 1 sobre menos raíz de 3. O sea, 1 sobre menos la raíz de 3. Que si racionalizara me quedaría menos raíz de 3 sobre 3. Y vamos a ver que esos tres valores sí es cierto. Y ahí es donde vamos a encontrar el valor de la importancia de esta circunferencia trigonométrica. ¿Por qué? Porque valores que solo podríamos obtener con la calculadora, ahora los obtenemos con una simple circunferencia trigonométrica. Y vamos a ver, seno de 150 igual un medio. Ahora cierro coseno de 150, cierro, igual menos raíz de 3 sobre 2. Tangente de 150, cierro, igual menos raíz de 3 sobre 3. Y entonces ahí es donde empieza a tomar mucha importancia esto de la trigonometría y el hallar estos valores. No es porque siempre los podamos hallar, ¿sí? Exactos y con esos dos triángulos nomás, pero es un muy buen acercamiento y me parece que más exacto, o sea, más exacto que esto, más exacto que esto, más exacto que esto, yo no sería capaz de hacerlo a mano. Necesitaría una calculadora y la calculadora a veces no me da la parte raíz, sino que me da la parte decimal. Y esto ya no es exacto, es una aproximación. En cambio, nosotros estamos obteniendo lo que la calculadora necesita de pilas que se la traigan de Taiwán, que sea Cadio, de la referencia FX52ES, Scientific Calculator Casio, con S y no con K o con doble S o con X, sino pues con la normalita, digamos, y la de Gabriel. Listo, entonces mire que podemos obtener varios valores. Por ejemplo, voy a uno más nomás, y podía haber utilizado, el viernes hicimos un ejemplo de hallar, por ejemplo, 150, pero 150 podríamos haberlo hecho como seno de 90 más 60. Y podríamos haber utilizado la suma de ángulos, ¿sí? Y para coseno también podríamos haber hecho 90 más 60. Y para tangente, haber hecho 90 más 60. Uy, me faltó el aire. Listo. Me pasó como ay, ya se me olvidó hasta cómo se llama este grupo, que me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de ver. Pero bueno, ahí está. Podíamos haberlo hecho con las identidades, pero nos dimos cuenta que con estos círculos, con estos valores trigonométricos de estos triángulos, dentro de la circunferencia trigonométrica, lo podíamos obtener de una forma más fácil, más rápido. Y entonces, pues uno, pues de lo más fácil a lo más rápido, pues lo que me sea efectivo, lo que me coja yo el tiro. Por ejemplo, si tuviéramos 300 y quisiéramos hallar seno, perdón, hagámoslo, pongámoslo en orden acá, seno de 300, coseno de 300 o tangente de 300. ¿Qué haríamos? Cogeríamos la circunferencia trigonométrica, voy y miro en qué cuadrante va a quedar, me parece que si hasta la vuelta son 360, los 300 estarían por acá, mi ángulo de referencia. Me Pero, comí un cerito. sí, en coseno. Listo. Ahora, pregunta, a 300 yo voy a coger ese triángulo y a 300 le voy a 360, ¿cuánto le quito para que me dé 300? Pues 60. 60, perfecto. Y entonces voy y miro mi circunferencia trigonométrica, el opuesto de 60 es raíz de 3, la hipotenusa es 2 y el adyacente es 1. Vamos a ver si me acuerdo. Opuesto de 60 raíz de 3, 2 y 1. Vamos a ver si me acuerdo. Opuesto de 60 raíz de 3, la hipotenusa siempre es 2 y aquí es 1. Ahora, si vamos y miramos los segmentos trigonométricos, ¿cuáles serán negativos? ¿El X o el Y serán negativos, alguno de ellos? El eje Y.
el FY, el eje Y, porque es con respecto, es paralelo al Y negativo. Como acá está el Y negativo, entonces sería negativo. En cambio, el eje X es paralelo al eje o orientado hacia el eje X positivo. Por tanto, ya tendríamos el valor. En este caso, miren que ya seno, si yo quisiera hallar seno de 300, coseno de 300 o, 4, o tangente de 300, seno de 300 menos raíz de 3 sobre 2. Coseno de 300, cateto adyacente sobre hipotenusa, 1/2. Tangente de 300, opuesto sobre adyacente, menos la raíz de 3 sobre 1. Que eso sería como menos raíz de 3, porque algo dividido entre 1, pues me da lo mismo. Y vamos a ver si eso es cierto, porque sinceramente yo no confío en mí. Pero bueno, seno de 300, 1, 2, ahí están, igual, raíz de 3 sobre 2 negativo, uff, qué bien. Vamos a coseno de 300, 1, 2, 3, uy, se me fue de más, así no más. Igual, 1/1000, a medio. Ahí está, tangente de 300, 2, 3, uy, se me fue otra vez. 300, ahí vamos, menos raíz de 3. Entonces mire que podemos obtener algunos valores. Uy, qué chévere. Uy, qué chévere. ¿Verdad que sí? Muy chévere. Y entonces así se pueden obtener valores trigonométricos. ¿Y cuántos? Muchos. Múltiplos de 30, ¿de qué? De 15. El día viernes, por ejemplo, tuvimos seno de 15, coseno de 15, tangente de 15, pero ahí sí usamos las identidades para la suma o diferencia de ángulos. Y dijimos, bueno, seno de 15 tocaría hacer entonces, es lo mismo, perdón, es equivalente esto a hacer seno de 45 menos 30, por ejemplo. Ay, señor, quítate el triangulito, menos 30. Y ahí sí nos tocaría hacer seno del primero, coseno del segundo, menos coseno del primero, 45, seno del segundo, 30, y así hallaríamos el valor. ¿Cómo hacemos? Sabemos de los triángulos, entonces voy a volver por los triángulos. ¿Dónde están los triángulos? Aquí están los triángulos, mírenlos acá. Inglis, estos dos me los llevo, control C, vamos abajo, los voy a colocar por aquí, y entonces vamos a ver. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2, y aquí ya racionalicé. Coseno de 30 es 1/2. Menos coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Seno de 30, seno de 30, seno de 30, seno de 30, 1/2. Oh, qué pena, creo que aquí en coseno de 30 quedó mal. Coseno de 30 era raíz de 3 sobre 2. Y aquí sí era 1/2. De forma tal que el denominador es igual. Este 2 por 2 me da 4, 2 por 2 me da 4, el denominador es 4, pues puedo dejar el mismo denominador. Raíz de 3 por raíz de 2 me da raíz de 6, menos raíz de 2 por 1, pues raíz de 2. Y entonces vamos a ver que no, seno, estamos hallando seno de 15, cierro, es igual a raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Entonces, caramba. O sea que podríamos hallar muchos múltiplos, muchos. Es más, hicimos un trabajo grandioso la semana pasada en las tutorías y les mostré cómo se podía hacer con las gráficas. ¿Me confirmas, Gabriel, si no se estuvo en la explicación con las gráficas? Pues la del viernes. La del viernes, que les mostraba yo en las gráficas cómo se podía hallar la de seno, la de coseno, la de tangente, todas esas, ¿cierto? Sí, señor. Ahí está, entonces el que quiera verlo, el viernes en monitoría estuvimos haciendo ejemplos para ellos. Yo quiero, y como les estaba comentando, quiero comentarles las identidades, unas identidades, aunque sea un grupo de identidades más, identidades para ángulos dobles. Estas identidades son muy buenas cuando ustedes lleguen a cálculo integral, ¿sí? Porque las van a tener que utilizar mucho, entonces me parece bueno que las tuvieran. ¿Y es de qué forma? Yo puedo plantear la identidad de seno de 2 veces el ángulo, pero pregunta, ¿qué es 2 veces x? ¿Alguien me puede decir qué es 2 veces x? X más X.
Perfecto, sí señor, x más x. Entonces yo me voy a basar en ese argumento para hacer seno y para hacer coseno, y hasta tangente, coseno de 2x, coseno de x más x, y hasta tangente de 2x, que es cotangente, perdón, tangente de x más x. En el caso de seno de 2x, miren que se basa en las identidades de suma o diferencia, de suma de ángulos. Y yo la suma, yo me acuerdo cuál es esa identidad. Esa identidad me decía que era, voy a borrar esta, que esta tercera, ahorita no la uso, esta no la usamos todavía. En realidad no debiera ni mencionarla, pero pues se la menciono ahorita en un rato. Seno de 2 veces el ángulo es lo mismo que seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Pero esto y esto no son lo mismo, ¿eran lo mismo? No, profe. Si sería negativo, sí, pero si es positivo, no. No, pero esta cosa no es lo mismo. Seno de x, coseno de x, coseno de x, seno de x, esta multiplicación no son la misma expresión. Digamos 7 por 5 y 5 por 7 no haría lo mismo si fueran números. Ah, Cierto que son conmutativas en la multiplicación y es el mismo, sería el mismo valor. Si me copia, o sea, es como si yo dijera seno de x, coseno de x, más seno de x, coseno de x. Yo podría reescribir esto que está acá como esto, quedándome estas dos cosas como parecidas, como igualitas. Miren, estas dos cosas como igualitas, por la ah, cuestión. sí, 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 por el, o sea, ahí es como su merced dice que no importan el orden. El orden de los multiplicados no altera el resultado, eso es la ley conmutativa para la multiplicación, ¿cierto? Y bajo la ley conmutativa de la multiplicación, si esto es una vez seno de x coseno de x, más una vez seno de x coseno de x, ¿eso qué me daría? Seno 2 de X. Sí, señor, seno de x coseno de x, así, así como tal, así como aparece, porque son una vez más una vez, pues son dos veces. Aquí es como si hubiera una vez y una vez, pues una vez más una vez, dos veces. Y esa identidad sí que es importante en cálculo integral. Se la van a poder utilizar ustedes. Asimismo, podríamos hacer con coseno del primero, coseno del segundo, menos, porque la de coseno, para la suma, si este es más, aquí cambia a menos. Y seno del primero, seno del segundo, pero coseno por coseno, ¿qué me da? Coseno al cuadrado. Muy bien, coseno cuadrado de x, menos. Seno por seno, lo mismo, seno cuadrado de x. Pues esta identidad, si bien es muy importante en el cálculo integral, ¿sí? Es más importante considerarla con sus derivados. Y es con esto. Pregunta, ¿qué es coseno cuadrado más seno cuadrado? 1. No, mira que lo que era uno, oiga, qué profe tan fastidioso, ¿cómo así que me pregunta para que falle? ¿Qué es seno cuadrado más coseno cuadrado? 1. Lo que es 1 es seno cuadrado más coseno cuadrado, más. Pero cuando es así como aparece aquí, así como aparece coseno cuadrado menos, ya no es la misma identidad, ya no es 1. La que sí es 1 es la que dice seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Eso sí es 1, es la primer pitagórica que les enseñé yo bajo los triángulos trigonométricos. Esa sí es 1, pero no es la que estoy nombrando acá. Se parece, se parece por un menos, pero pues por un menos eso es como si fuera su salario mínimo más el de su esposo o su esposa y el salario suyo menos el de su esposa. No, eso no es lo mismo. O su esposo. No es lo mismo. Creo que distancian mucho. Pero esta identidad tiene dos derivadas. ¿Sí? Dos
Derivadas no, porque después piensan que es que eso es, como le estoy diciendo que son importantes para cálculo integral, entonces, o tiene que ver con derivación, no. Con Vertientes. dos vertientes, podríamos decir. La primera consideración, tengamos en cuenta que podría cambiar esta, y la siguiente opción que podríamos cambiar, digamos que esta. ¿Cómo así que voy a cambiar? Pues de la siguiente forma. Voy a escribir coseno de 2 veces el ángulo, pero en vez de escribir coseno, voy a escribir 1 menos seno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo. ¿De dónde saqué esta partecita que tengo en amarillo? ¿De dónde saqué esta partecita? ¿Podría usted despejar de aquí seno, bueno, coseno cuadrado del ángulo? ¿Qué le queda? Queda negativo. ¿Qué queda negativo? O sea, si su merced pasa coseno al cuadrado de X Es con el igual. 1, sería 1 menos coseno al cuadrado de X. Sí, casi, casi. Vamos para eso. Si yo despejara coseno cuadrado de x, ¿qué quedaría? Vuélvamelo a nombrar. Ah, seno al ¿Cierto? cuadrado de X. 1 menos seno cuadrado de x. Y entonces eso fue lo que hice en este caso. ¿Sí? Pero ahora, y si más bien me fuera yo a la partecita de escribir coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos, abro un paréntesis, y voy a escribir 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Qué hice yo? Cogí esta segunda partecita que tenía acá, esta, y en vez de seno, en vez de seno escribí 1 menos coseno cuadrado, que era lo que nos estaba nombrando Gabriel. Gabriel nos estaba diciendo que seno cuadrado del ángulo es lo mismo que 1 menos coseno, eh, menos, al cuadrado del ángulo, que fue lo que acabé de escribir yo acá. ¿Sí? Entonces, son dos vertientes, sí señor, en vez de esta segunda la utilicé para reemplazar acá. Y entonces, ¿de qué forma o para qué me sirve esto? Pues, ¿qué pasa? Menos una vez seno cuadrado, menos una vez seno cuadrado, ¿qué me daría ahí? Cero. No, menos una vez seno cuadrado, menos una vez seno cuadrado. Yo 1. creería que eso es menos dos veces seno Seno cuadrado. cuadrado del ángulo. Ah, Dígame. sí, sí, porque ambos son negativos. Claro, sí señor. Y en el caso de este, ¿cómo quedaría? A ver quién me entendió en este caso. Yo voy a plantear que esto es coseno cuadrado del ángulo, menos por más me da menos uno, y menos por menos me da más coseno cuadrado del ángulo. ¿Cómo quedaría simplificada esta identidad? Como coseno de 2 veces el ángulo es igual a ¿qué? 2 coseno al cuadrado de 2 coseno al cuadrado del ángulo menos uno. menos 1, perfecto. Y estas tres identidades que voy a dejar resaltadas en verdecito son muy importantes para la trigonometría cuando hablamos nosotros en cálculo integral. Uy, esta y esta, venga, las resalto con un colorcito. Profe, qué pena, es que yo cuando le digo que soy daltónico es de verdad, no es de chiste y es que no veo las letricas. Sí. Acá yo sí la estaba reteniendo por eso. Gracias, profe, qué pena. No, no, yo sabía que no se iba a ver por lo que preciso. La base fue verde, el fondo fue verde y la letra también verde, pues no se van a distinguir. Pero no, ahí está. Esa es la identidad, despejando. Entonces esas tres identidades que tengo acá, ¿sí? Esta, primera, segunda y tercera, esas tres sí que son importantes en el cálculo integral. Y me gustaría que las tuvieran ustedes pendientes, las aprendieran porque son unas identidades que nos van a ayudar a nosotros a calcular muchas cosas más adelante.
¿sí? Ahorita de pronto no la vamos a usar mucho, ¿sí? No la vamos a hacer mucho, pero se podría trabajar con ellas, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Ahora, quiero cerrar el día de hoy, después, no es porque ya vaya a acabar la sesión, pero sí quiero cerrar con algo que se denomina ecuaciones trigonométricas. Este es el cierre. Hay más identidades, sí. Hay unas identidades que se llaman las identidades de la suma y el producto, ¿sí? Esas identidades son para trabajar, pero pues le comento en este caso lo que quiero, pues en primera instancia, ¿cuál sería mi resumen con respecto a identidades? Bueno, que usted se sepa las identidades, las fundamentales, estas que tuvimos nosotros trabajadas en la semana pasada, las identidades fundamentales. Posterior a ello, importantes me parece las identidades para la suma y diferencia de ángulos, estas que trabajamos nosotros. Y por último, las identidades para ángulos dobles, ¿sí? También hay para ángulos medios, se trabaja igualito, pero me parece que estas tres que están resaltadas en verde son las más importantes, las más relevantes. Hay para ángulos medios, hay para la suma y entre suma y producto, ¿sí? Pero pues esas no, en este caso no es tan relevante trabajarlas. Pero ¿por qué si quiero abrir la parte de ecuaciones, dejar abierto lo de ecuaciones trigonométricas? Porque la parte que ustedes hicieron, de pronto los que ya están terminando y los que ya entregaron el taller, ¿sí? La parte de ecuación, la parte de identidades se sustenta más y es importante más cuando nosotros las consideramos en un ambiente de ecuaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el decir que es una equivalencia, sí, muy chévere, sí, una identidad es una equivalencia, pero en el caso de las ecuaciones ya es la opción de poder hallar una solución. Por ejemplo, yo puedo plantear 2 tangente de x es igual a 1, por ejemplo, en este caso, un ejemplo, desde un ejemplo quiero basarme, y entonces después decir que tangente de x es igual a un medio, porque el 2 como está multiplicando pasa a dividir, luego indicar que x es igual o a tangente a la menos 1 de un medio, o decirlo como que arco tangente de un medio. Esto y esto son la misma cosa. No es que esté dicho mal, no, son la misma cosa. Pero ¿a qué nos referenciamos? ¿Por qué cambiar tangente a la menos 1 y escribir arco tangente? Porque muchos, cuando utilizamos en nuestra calculadora aquí tangente a la menos 1, este que está en amarillito, tangente a la menos 1, pensábamos que era porque cogíamos y, como la tangente está multiplicando, pasa a dividir. Y no. Entonces por eso hubo la necesidad de hacer la corrección, sino que en Taiwán todavía no hemos hablado con ellos para que se haga la corrección. Pero en realidad se lee de esta forma. ¿De dónde viene eso? Cuando nosotros hallábamos en la circunferencia trigonométrica y decíamos tangente, nosotros cogíamos un triangulito que estaba por acá y hallábamos la medida de este segmento, ¿sí? Entonces les dábamos un ángulo y decíamos tangente del ángulo es igual a un segmento, digamos que yo A, B, C, ABC, el D y el E, creo que era así. Entonces es la medida de DE, un segmento, ¿cierto? Un segmento. Pues cuando yo digo tangente a la menos 1 de DE, lo que estoy metiendo es la medida de un segmento, y estoy obteniendo un ángulo. Y a veces no se entiende, es más, algunos entonces atinamos a referenciar que lo que estamos midiendo es este arco, ¿sí? Porque dependiendo de la longitud de arco que se tenga, por eso se dice arco tangente, el arco de la tangente, ¿sí? Que en últimas es una notación con respecto a la longitud que tiene este triángulo, ¿sí? Entonces por eso se maneja de esa forma. Pero ahora, ¿cómo haríamos nosotros para calcular ese valor? Y si bien de pronto no tenemos el conocimiento absoluto y podríamos pensar que todo se sustenta también en los triángulos, claro que sí, se sustenta en los triángulos, bueno, perdón, voy a dejar el triángulo con un ángulo de 30, aquí uno de 60, sabiendo que el opuesto de 30 es 1, la hipotenusa es 2 y el cateto adyacente raíz de 3, y que hay otro triángulo que tiene altura 1, base 1 y el ángulo es de 45, por tanto la hipotenusa es raíz de 2. No hay alguno que me diga tangente
me dio un medio, tangente me dio un medio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en este caso? Y aquí es donde es importante, si bien saber usar la calculadora, entonces shift, tangente, tangente a la menos 1, como lo presenté en la parte de arriba, y escribir un medio, 1 dividido en 2, cierro paréntesis, esto me da igual a 25,56,5, 25,56,5, 25,565, digamos que 25,56 para no enredarnos tanto. Ese es el ángulo del que estamos referenciándonos, pero ese ángulo no solo se obtiene en el primer cuadrante. ¿Y por qué sabe, profe, que es en el primer cuadrante? Porque me dio 25 grados. Sino que tengo que irme yo a la gráfica de tangente, y yo me acuerdo que la gráfica de tangente era positiva, negativa, positiva y negativa. O sea, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Uy, cuarto cuadrante. La V quedó feita. El cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Referenciarme que en el tercer cuadrante también va a ser positivo, o sea que aquí también va a haber un triángulo con el mismo ángulo de referencia, el cual, si me dio 25,56, sería 180 más ese 25,56. ¿Por qué? Porque vuelve y juega. El primer y tercer cuadrante es positivo, entonces ahí es donde es importante saber también eso. Entonces yo le voy a sumar, le sumo 180, y eso me da 206,56. 206, 206,56. No sé si fue 206 o 205. 206,56, sí señor. Y y ahí tenemos los dos ángulos, los dos, 206, no sé por qué. Creo que este debiera ser 26. ¿No? Voy a volver entonces a hacer esta partecita porque desconfío de mí. Entonces, shift tangente de 1 dividido en 2, cierre paréntesis, era 26,56. Sí, señor. 26,56. Aquí era 26,56, por eso. Entonces, la solución para una ecuación como estas no tiene un único valor, sino que tiene dos valores. Y normalmente nosotros nos quedamos con meter en la calculadora y decir shift tangente a la menos 1 de un medio, cierro paréntesis, y me dio 26,56 y es la única opción. Y no, esa opción tanto aplica para el primer cuadrante como para el segundo cuadrante. ¿Y de qué depende saber esa respuesta? No solo de usar la calculadora, que la calculadora no me da el valor. La calculadora en este caso tan solo me está dando un único valor. ¿Y cómo hago yo para obtener el otro valor? Simplemente sabiendo sobre lo que tengo que saber yo de identidades trigonométricas, de razones trigonométricas, de funciones trigonométricas. Y entonces, ¿en dónde quedo yo? Pues solo sustentado en lo que debo conocer yo de la trigonometría, y por eso era importante el poder hacer la similitud acá, la construcción desde la circunferencia trigonométrica, que nosotros le damos nada de relevancia a esto, nada de importancia, ¿sí? Pero cuando vemos el sentido de esto, profe, y ahí como me doy cuenta yo que también tengo que sacar el otro valor, porque cuando veo la gráfica de 0 a 360 grados, tiene dos valores, tiene dos valores. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que no era el único valor, sino que había otro valor. ¿Y cómo lo obtuve? Pues sumándole a 180 el 26,56. No es la única forma. Más adelante, no, sino el día viernes, cuando estemos trabajando nosotros, nos vamos a dar cuenta que hay más valores que se pueden obtener. Si yo, por ejemplo, hubiese dicho, voy a irme con raíz de 3, acá seno de x más 1 igual a 0. Si yo hiciera esto, pues me quedaría como que seno de x es igual a menos 1, el 1 que está sumando pasa a restar y el raíz de 3 que está multiplicando pasa a dividir, y entonces x es igual a seno a la menos 1 o arcoseno de menos 1 sobre la raíz de 3. Y en este caso sencillo de despeje de ecuaciones, ¿sí? Pues tengo que mirar que seno tiene valores negativos. ¿En dónde tiene valores negativos? Yo debo saberme mi gráfica. Yo sé que seno es así,
de 0 a 360 grados. En el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante yo tengo que saber cuáles son los positivos, pues en el primero y en el segundo. Entonces cojo en mi primer y segundo cuadrante, voy a hacer el gráfico de dos triángulos, porque son las dos posibles soluciones que me van a dar. Y yo voy a mirar en la calculadora, porque en este caso no puedo hallarlo así mentalmente, pero sí puedo utilizar Shift seno a la menos 1 de menos 1 dividido raíz de 3, que aquí lo dejé con la raíz en el denominador, no hubo problema, aquí cerré mal este paréntesis, entonces me tengo que ir un poquito más para allá y ya quedó cerrado todo igual, y me queda menos 35,26. Uy, menos 35,26 grados, un valor aproximado, ¿cierto? Un valor aproximado de X, sabiendo que es un ángulo. ¿Por qué menos 25,36? Porque ese ángulo que están referenciando ahí es este valor. Es este valor. Menos 35, uy, ¿por qué no? Qué pena. Acá estoy ubicado mal con la gráfica. Aquí estoy mal. Listo. Acá vamos en menos 35,26, pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que tengo dentro de la dentro del cálculo para seno es un valor negativo. Un valor negativo. Entonces los triángulos a los que tengo que hacer referencia son triángulos que tienen el seno negativo. O sea, este segmento debe ser negativo. Y seno en el negativo es en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Por eso X es menos 35,26. ¿Qué pasa? Que para poder obtener ese ángulo tengo que hacer 360 quitarle 35,26. Entonces primero le voy a quitar a eso. Entonces, como ya es negativo, le voy a sumar 360. Para ver cuánto me da. Me da 324,73. 324,73. Uno de los ángulos. Pero ahora este angulito que también es de referencia, no solo para este, tengo que a 180 sumárselo. Entonces yo voy a coger acá 180, perdón, acá borro 180, debo sumárselo el 35,26, perdón, lo subo un momentico, 35,26, me da mucho, me da 215,26, 215,26. Y esto no me lo da la calculadora, y esto no me lo da la calculadora, lo que me da la calculadora es solo este valor. ¿Y los otros dónde los saco? De razonar con respecto a en qué cuadrantes seno es positivo o es negativo. En este caso son negativos, entonces en este caso tendría que trabajar con el tercer y cuarto cuadrante, los triángulos tendría que construirlos en esta parte. Si hubiesen sido positivos, los hubiese construido hacia arriba como los construí inicialmente, que estaba cometiendo un error. Un último ejemplo que puedo hacerles, voy a dejar como seno de X igual a raíz de 3, aquí un 2, así nomás. Y entonces, bueno, dejémoslo como seno, no, dejémoslo como coseno. Es un ejemplo nomás, no porque les vaya a salir en el taller, pero es porque quiero que les quede unos ejemplos de ecuaciones para que ustedes sigan ahondando con respecto a esto. Y como el 2 está multiplicando, pasa a dividir, por tanto me queda coseno es raíz de 3 sobre 2, y X será igual a coseno a la menos 1 de la raíz de 3 sobre 2. Y en ese sentido, sí podríamos usar una de las circunferencias de los triángulos trigonométricos, de estos triángulos que tenemos especiales. Control C, mírenlo acá. Ya le muestro por qué lo podemos utilizar. Pues por lo siguiente, a ver, ¿dónde está? Acá. Se corrió, profe. Ya, listo, vamos a dejarlo, ¿qué hiciste? Se subió, listo, entonces ya voy para allá. Se supone que este decía coseno, y entonces yo dije que coseno de X es igual a raíz de 3
sobre 2, entonces que x es igual a coseno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2. Y entonces yo voy a coger acá los triangulitos, vamos a ver si se dejan coger esos triangulitos, suban un momento por acá, vamos a dejar por aquí, ahí, con esos ahí se puede trabajar. Y entonces, si nos damos cuenta, algún valor de estos me da coseno, raíz de 3 sobre 2, creo que coseno de 30. El coseno de 30 es cateto adyacente sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Pero voy a mirar el otro valor donde lo obtengo y voy y busco como, como el valor en este caso es positivo, yo tengo que acordarme que coseno era como la grulla de Karate Kid, ¿sí? Los dos positivos son el primero y el cuarto, por eso el primero y el cuarto, esos dos son los ángulos de referencia, mis ángulos de referencia. Por tanto, el primero que me dio 30 grados, ya está bien, y el otro sería 360 menos 30 grados, 300 grados. ¿Y qué pasa? Que la calculadora nunca me va a dar ese 330. ¿Por qué? Porque esos taiwaneses son bien queridos con nosotros y piensan que nosotros no sabemos todo eso. Y yo voy a colocar aquí raíz de 3, cierro esto, voy a dividirlo entre 2, cierro paréntesis y vamos a ver. Solo me da el 30, ¿y qué hago con el otro? ¿Qué hago con ese 330? Saber. Y ese fue mi interés de este curso para esta parte final de lo que es la trigonometría. Hay mucho por hacer en ecuaciones trigonométricas. En el canal que yo les comparto de vez en cuando a nombre mío, ahí aparecen mucho que habla sobre ecuaciones trigonométricas. Yo le dejo la inquietud que vea más ejemplos. El viernes vamos a hacer un cierre de ecuaciones trigonométricas con más ejemplos. Netamente me voy a dedicar a trabajar ecuaciones trigonométricas y a solventar una que otra duda que tengan con respecto a la entrega del taller. Tengan en cuenta que ese taller se entrega más tardar el domingo, pero no lo entregue el domingo, no espere al domingo. Muchos esperan a las 10, 11 de la noche el domingo a ver qué hacemos y no va a alcanzar a hacerlo. Recuerde que lo primero que tiene que hacer son los triángulos del taller. Lo segundo, los problemas del taller. Lo tercero, las identidades que se están proponiendo hacer, que hay 3 metodologías para hacer, o lo de Ramírez, o lo de Chukowski, o lo de la tabla. Y lo de la tabla, los que estuvieron el día de la tutoría o de la monitoría saben de qué tabla les estoy hablando, ¿sí? Entonces ahí les dejo la inquietud, no les digo de qué tabla les estoy hablando, se las puse fáciles a los de la tabla, pero pues los de Chukowski y los de Ramírez pueden estar trabajando los 20 ejercicios que les decía, impares o pares, no me interesa cuál de los dos puede coger, pares o impares, pero sí, yo voy a estar revisando, ya revisé los que me entregaron hasta hoy, y así estaré valorando su trabajo en términos de lo que haya entregado. Muchachos, nos vemos el Profe, viernes. qué pena. Luna. De los primeros 20 tú dices los que son pares, ¿sí? O tomar 20 ejercicios que sean Toma 20. pares. Toma 20 surtiditos, si quieres pares, impares, intercalados, si Ok. quieres, sí, de que tú veas que, uy, yo puedo hacer este, tú lo haces. Sí, esa es la idea, ¿sí? Aquí no te voy a sacar súper experta, pero sí que tengas dominio de muchas cositas y por eso te coloco esta idea, ¿sí? Vale, sí, señor. Listo. Muchachos, los dejo hasta acá porque tengo otra tutoría en este momento. Nos estamos Gracias, profe. hablando. Buenas noches, que se ven. Buenas Gracias, noches. profe. Nos vemos el viernes. Feliz noche. Gracias.